Un cordial saludo para todos ustedes, queridos amigos. Muy buenos días. Hoy día domingo, día del Señor, domingo 25 de octubre. Quiero compartirles con ustedes la alegría de estar una vez más acá. Y hoy quisiera apartar el momentito para saludar y agradecer a mis amigos que pueden visitar todos los días este canal de YouTube para poder escuchar las reflexiones que comparto con ustedes. Gracias, de veras se los agradezco. ¿Cuál es el objetivo por la cual estoy compartiendo esto? A veces nosotros pues vamos manejando o salimos a algún lugar de nuestra casa y no podemos o ir a misa o escuchar en casa misa, pero podemos tener acceso a nuestro teléfono, al Facebook, al YouTube o alguna otra página para poder escuchar así la reflexión del Evangelio de todos los días. Yo lo hago con la finalidad de que la palabra de Dios también llegue a ustedes y ustedes la puedan compartir día a día con sus amigos y con su familia. Hoy quisiéramos nuevamente compartir con ustedes. La diferencia es que los días anteriores hemos venido viendo el Evangelio de San Lucas. Hoy día domingo es un día especial y vamos a tomar el Evangelio de San Mateo. Se está leyendo San Mateo los días domingos y el tema que nosotros vamos a tomar ahora no es nada diferente de lo que hemos venido viendo en San Lucas, solo que ahora vamos a ver un tema que nos va a interpelar un poquito más, pero nos va a llevar con mayor claridad hacia el objetivo que nosotros deseamos, que es el encuentro con Dios a través de su palabra. Vamos entonces a pedir la iluminación y la gracia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. De manera atenta y dispuesta vamos a prepararnos para escuchar la palabra del Señor. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callado a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos era doctor de la ley. Le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo insisto, no les comparto la primera lectura a ustedes, el Salmo tampoco, y ahora domingo, pues la segunda lectura, pero sí quisiera compartirles a ustedes, al menos la cita, para que ustedes puedan acercarse y citar alguna de las partecitas, para que nos dan la lectura para poder nosotros así encontrarle mejor sentido a lo que el Evangelio nos dice, porque la palabra de Dios se lee tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. Ambos van paralelos. No podemos entender el Antiguo Testamento si no lo leemos también a la luz del Nuevo Testamento, que es el cumplimiento del mismo. Entonces, el libro que hoy leemos en la primera lectura está tomada, esta lectura del libro del Éxodo, capítulo 22, versículo 20 y 26. ¿A qué nos invita acá esta lectura? Nos invita a no ser groseros, les voy a decir con estas palabras, con nuestros hermanos que son extranjeros. ¿Pero qué nos quiere decir eso? Con aquellas personas que nos visitan o son de otros lugares, nosotros debemos de ser hospitalarios con ellos, debemos de recibirlos, tratarlos bien. El Señor nos dice acá: no sean ustedes así de groseros con ellos, porque ustedes fueron esclavos en Egipto. Se lo dice precisamente al pueblo de Israel, pero hoy nos dice a nosotros también.
Y vamos a encontrarle sentido más adelante en el Evangelio, porque el Señor nos pide ser hospitalarios, ser también amables con aquellos que nos visitan. El Salmo es el Salmo 17, y yo quisiera citarle casi una estrofa completa, porque aquí vamos a encontrar nosotros también una pequeña aclaración de aquellos que buscan y sirven al Señor. Y le dicen al Señor: tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró del enemigo. Si nosotros hacemos del Señor nuestro refugio, cuando nosotros lo aclamamos, el Señor nos va a escuchar. Y aún estando en las redes, en los lazos que nos tienden los enemigos, el Señor ahí va a escuchar nuestra aflicción y nos va a salvar y a librar de todo aquello que a nosotros nos oprime y nos angustia. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Aquí el apóstol va a agradecer a los tesalonicenses por acoger la palabra de Dios y ponerla en práctica, hasta el punto de ya no los tesalonicenses, estos personajes ya no van a predicar, sino que con sus actitudes de acogida, de ser fraternos con sus hermanos, ellos están predicando y están demostrando que Dios ha entrado en su vida y cómo Dios actúa también de bueno o con su bondad con aquellos que le invocan con sincero corazón. Vamos ahora entonces a tratar de desglosar el Evangelio, ver por versículos qué es lo que el Señor nos dice en su palabra. Y vamos a ver el versículo 34 y nos dice: Jesús hizo callar a los saduceos. Entonces los fariseos se dan cuenta de que Jesús los dejó callados. ¿Y por qué? Nosotros debemos de contextualizarnos. ¿Qué pasó antes de lo que hemos escuchado hoy en el Evangelio? Los saduceos, estos también eran los representantes, ¿verdad?, de estos grupos más relevantes del pueblo de Israel, del pueblo judío. Eran estos grupos como que los que tenían mayor poder, mayor autoridad, y por eso querían poner a prueba a Jesús, para poder confundirlo y tener de qué acusarlo para poder acabar con él. Entonces los saduceos se le presentan al Señor y le preguntan sobre la ley del levirato. Van a hablarle de la resurrección de los muertos, de aquella pareja que se casa pero muere el esposo. Entonces la ley del levirato dice que si la viuda va a casarse con el hermano del esposo si no le dejó hijos y así sucesivamente. Si estos hermanos no dejan hijos con la viuda, pues van a irse casando hasta que no hayan más hermanos. Entonces ellos le preguntan: pero si resucitan, ¿de quién va a ser esposa? Entonces el Señor les va a responder, ¿verdad? En el cielo todos serán como ángeles, allá nadie toma a nadie por esposa. Pero lo que a Jesús le molesta es que quieran ponerle a prueba. Y aquellos que se la llevan doctos en las Sagradas Escrituras, que son conocedores de la ley, hacen ese tipo de preguntas, nada más, no solamente para confundir a Jesús, sino para confundir al pueblo que ellos mismos oprimen. Entonces los fariseos se dan cuenta que Jesús deja callados a estos saduceos. Entonces van y se le presenta un doctor de la ley. Si es un doctor de la ley, se sabe que es una persona especializada en las Sagradas Escrituras, que conoce toda la ley del Señor. O mejor dicho, la ley de Moisés también, porque el Señor le da la tabla de la ley a Moisés para que pueda transmitirla a su pueblo. Pero Jesús, conociendo su interior, porque el Señor lo sabe todo, sabe responderle precisamente. Cuando le dicen: ¿cuál es el mandamiento más importante de toda la ley? Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice que ese es el primero y el más grande de los mandamientos. Pero el segundo es semejante a este. ¿Y cuál es ese? El amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vamos a los siguientes versículos. El amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Nosotros escuchamos en el libro del Éxodo también esta palabra, el Shema Israel. Nosotros bien sabemos que a Moisés se le da la tabla de la ley, pero le dice: estas palabras que yo te doy, tú se las repetirás a tus hijos. No importa dónde estés, si estás en tu casa, vas de camino o lo que estés haciendo, tú le vas a repetir estas palabras. Que el Señor es el único Dios de Israel, a quien hay que amar sobre todas las cosas, a quien hay que honrarle.
Pero Jesús, que lo sabe todo, no pudo ser engañado. Entonces, una vez más, deja callado no solo a los saduceos, sino a los fariseos. Le llama el gran mandamiento. Ese gran mandamiento nosotros estamos invitados también a cumplirlo. Existe otro parecido, el de amar al prójimo. Yo quisiera ponerles una comparación que aparece en el Evangelio de San Juan y también en la primera carta de San Juan. Acá nos dice: bien sabemos que quien dice que ama al Señor debe guardar los mandamientos. Eso lo dice el Evangelio de San Juan. Yo no puedo decir yo amo al Señor, pero estoy haciendo algo contrario a lo que el Señor me está pidiendo. Entonces no hay coherencia. Si yo amo al Señor, voy a hacer lo que el Señor quiere para mí, lo que el Señor quiere para su pueblo, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en función de nuestros hermanos. Ya vemos la primera lectura, lo que el Salmo nos dice y sobre todo la actitud del pueblo de los tesalonicenses, ¿verdad? Aquella actitud fraterna al escoger a Dios en su palabra, la hacen suya y la ponen en práctica siendo caritativos. Por eso se nos pide que nosotros debemos de practicar la virtud de la caridad, la virtud que nos lleva a la perfección del cristiano. ¿Y cuál es esa perfección del cristiano? La santidad. Entonces más adelante nos dice la primera carta de San Juan: y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Nadie ama lo que no conoce. Si nosotros, conociendo a nuestros hermanos, sabiendo la situación en la que ellos se encuentran, tal vez de tristeza, de enfermedad, de frío, de no tener un hogar, tiene hambre nuestro hermano, y nosotros no hacemos nada en función de nuestros hermanos, ¿cómo podemos decir yo amo al Señor y estoy descartando a mi hermano? Estas son las actitudes que nosotros como cristianos debemos ir asumiendo. Por eso, virtud de caridad. La virtud de la caridad para nosotros se nos presenta como ese camino de la perfección que nosotros vamos a ir alcanzando poco a poco. Como les dije anteriormente en las reflexiones anteriores, paso a paso nosotros vamos a ir descubriendo lo que Dios nos va pidiendo y nos vamos a ir encauzando, o sea, nos vamos a ir metiendo a ese camino para poder llegar al Padre. La caridad para nosotros es entonces servir a nuestros hermanos. No podemos decir entonces yo amo a Dios pero odio a mi hermano, pues seríamos, como lo dice Jesús en algún momento, ¿verdad?, a los mismos fariseos, hipócritas, ¿verdad? Seguidamente vamos a darnos cuenta que amar a Dios sobre todas las cosas es la actitud del cristiano. Yo no puedo decir, bueno, tengo una reunión con mis amigos ahora a las 10, pero a las 10 toca la Santa Eucaristía en mi comunidad, en mi pueblo o en mi aldea, como nosotros querramos. Y decimos, ay, Dios mío, la misa qué aburrida, ¿verdad? Ir a escuchar la palabra del Señor, qué aburrida. Entonces yo mejor me voy con mis amigos. Hagámonos la pregunta, ¿estamos amando a Dios sobre todas las cosas? No, porque no somos capaces de renunciar a esta reunión con estos amigos por ir primero a buscar las cosas de Dios. El mismo Señor nos dice en su Evangelio, busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Lo demás es secundario. Cuando nosotros nos enfocamos en Dios, por eso le citaba el Shema Israel, el escucha Israel. Entonces, esta era la oración que hacían los judíos. En la mañana, a mediodía, antes de ir a acostarse, se levantaban y hacían esa misma oración. Que el Señor es su Dios y que no hay otro fuera de Él, y que hay que amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Entonces, esa era la oración propia. El amor a Dios nosotros no lo vamos a entender como un mero sentimiento, sino que lo vamos a entender desde ese encuentro con su palabra. Por eso insistimos, a veces ustedes se dan cuenta que entran a una página de internet, ¿verdad? A veces hay muchos escritos que hablan sobre el Evangelio, que hablan sobre la palabra de Dios. Gracias a Dios hay muchos canales que procuran llevar el Evangelio de Dios hasta la intimidad de nuestros hogares, porque hay muchos distractores ahora, hay muchas cosas que nos apartan de Dios. Entonces amar a Dios a nosotros significa ir
conocer lo que Dios nos quiere decir y de ahí pues poder abrazarlos. Pidámosle a Dios, el resucitado, que resucite nuevamente en nuestros corazones esa esperanza, esa alegría de poder no solamente amarnos a nosotros mismos, sino que amar a nuestros hermanos. Y cuando amamos a nuestros hermanos también vamos a estar amando a Dios, porque en eso consiste la ley del Señor. El amarnos a nosotros mismos, amar a nuestros hermanos y a Dios que también nos ama a nosotros. Yo quisiera siempre compartirles con mucha alegría, ¿verdad?, lo que significa amar a Dios. Amar a Dios es esencialmente centrar la vida en Él para vivirlo todo desde su voluntad. Estamos invitados, pues, a centrar nuestra vida en Dios. Si nosotros hablamos de Dios en la mañana, como lo hacían estos judíos, haciendo la oración del Shema, recordando que el Señor es nuestro Dios, y nosotros lo hacemos en la mañana, en el transcurso del día, sabiendo que Dios es el motor que nos mueve, que nos impulsa, que nos da alegría, pues vamos a poder vivir en el Señor, vamos a poder amar al Señor y por tanto no vamos a tener tropiezos ni obstáculos para amar a nuestros hermanos, para poder perdonar, para poder ser perdonados y poder estar en gracia de Dios. Que el Señor nos bendiga, pues, queridos hermanos. Gracias por estar nuevamente compartiendo esta breve reflexión, breve, se extiende un poquito, ¿verdad? Pero por ser domingo vamos a dejarlo un poquito extenso, pero vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, que ella siempre es ese medio por el cual nosotros vamos hacia Dios, porque ella, que lo llevó en su vientre, también a nosotros nos hace sus hijos y quiere que nosotros nos acerquemos a Él para amarle como Él nos ama. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz domingo, que el Señor les bendiga y les acompañe abundantemente en todos sus quehaceres. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se os dará por amor.